¿Alguna vez ha sentido un vacío inexplicable, una sensación de que, por más que se esfuerza, hay algo en el mundo espiritual que se le escapa entre los dedos? Vaya, que no es para menos. Ser un elegido y en un mundo que camina a ciegas es una batalla agotadora, y muchas veces esa soledad que usted siente es el resultado de no comprender las señales que el Señor ha puesto justo frente a sus ojos. Escuche bien lo que le voy a decir, porque su dolor espiritual termina hoy. Deus no lo ha dejado solo en la batalla, sino que ha codificado mensajes de victoria, protección y guía a través de seres que conviven con nosotros a diario. Si usted ignora estas conexiones, está caminando desprotegido en un territorio minado por el enemigo. Oiga bien esto, porque quedarse hasta el final de este video no es una opción, es una necesidad urgente para quien desea activar el verdadero discernimiento y alinearse con el propósito de Jesús. Lo que voy a revelarle sobre estos 5 animales es la llave maestra para que su fe deje de ser un esfuerzo humano y se convierta en una potencia divina. Por si fuera poco, antes de entrar en este conocimiento sagrado, tengo que decirle algo con total sinceridad. Me he dado cuenta de que muchísimas personas que se alimentan de estos mensajes poderosos y sienten la presencia del Señor en cada palabra, aún no se han suscrito al canal. ¿Qué va? No permita que una distracción le robe la oportunidad de seguir recibiendo estas perlas de sabiduría que transforman vidas. Si usted siente que Jesús le está hablando hoy, haga clic ahora mismo en el botón de suscribirse y active todas las notificaciones. No se quede fuera de lo que Deus está levantando en esta comunidad de fe. Y para que empecemos con toda la fuerza del Espíritu, quiero pedirle algo muy sencillo pero poderoso. Escriba ahora mismo en los comentarios la frase: conexión con mi Creador. Al hacerlo, usted está declarando que sus sentidos espirituales se abren hoy mismo. Venga, hágalo ahora y prepárese, porque su vida espiritual está a punto de dar un giro de 180 grados con el discernimiento que solo el Padre nos puede otorgar. Vaya, elegido, que no es casualidad que hoy estemos aquí desgranando estos misterios que el Señor ha guardado para aquellos que tienen oídos para oír. Fíjese bien, porque ser un elegido no es simplemente llevar una etiqueta o pertenecer a un grupo selecto por puro azar, ni mucho menos. Es, en resumidas cuentas, poseer una marca invisible, una sensibilidad que a veces duele, pero que es el instrumento predilecto de Deus para manifestar su gloria en la tierra. Usted ha sentido, seguramente, que no encaja en los moldes de este mundo, y es que a fin de cuentas, quien nace con el propósito del cielo, no puede conformarse con las migajas de la tierra. Esa sensación de ser un extranjero es el primer indicio de que su espíritu está sintonizado con una frecuencia más alta, una que requiere un discernimiento agudo para no perderse en el ruido cotidiano. Por lo tanto, no se sienta extraño cuando perciba que su corazón late a un ritmo distinto, pues Jesús mismo nos advirtió que no somos de este mundo, y esa diferencia es precisamente lo que le permite a usted ver la mano del Creador, donde otros solo ven casualidades. Oiga bien esto, porque el proceso de formación de un elegido suele ocurrir en el rincón más oscuro y silencioso de la existencia, allí donde nadie más que el Señor puede llegar. Es en los momentos de soledad profunda, cuando el mundo parece haberle dado la espalda, donde se forja el verdadero carácter que Deus necesita para sus grandes obras. Piense por un momento en José, allá en la cisterna y luego en la cárcel. Madre mía, qué proceso tan duro. Pero sin ese silencio y ese aislamiento, no habría tenido el discernimiento necesario para salvar a tan naciones enteras. Las dificultades no están ahí para destruirlo, sino para pulir ese diamante en bruto que es su alma, permitiendo que la luz de Jesús brille con una pureza que solo el fuego de la prueba puede otorgar. Así que, cuando se encuentre en el desierto, no se desespere, pues es el lugar predilecto del Maestro para hablarle al corazón sin interferencias,
dándole las herramientas espirituales que lo distinguirán como un verdadero embajador del reino. Es fundamental que caiga en la cuenta de que lo que muchos llaman debilidad o exceso de sensibilidad, para el Señor es la puerta de entrada a lo sobrenatural. El mundo, en su afán de correr tras lo tangible, ha perdido la capacidad de notar los matices del espíritu, pero usted, como elegido Pínola, tiene el encargo divino de mantener esa llama encendida. Para cultivar esta percepción, es vital que se entregue a la oración con una devoción que rompa barreras. No me refiero a repetir frases hechas, sino a un diálogo íntimo y sincero, tal como nos enseña Mateo 6:6, entrando en su aposento y cerrando la puerta. Es en esa intimidad donde el discernimiento se agudiza y donde Deus le revela los secretos que están ocultos a los sabios y entendidos de este siglo. Al buscar a Jesús de esta manera, su sensibilidad deja de ser una carga para convertirse en un radar espiritual que le permitirá navegar por las tormentas de la vida, con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por si fuera poco, esta identidad sagrada conlleva una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera, ya que cada dolor que usted ha superado ha sido una lección de maestría espiritual impartida por el mismísimo Señor. No hay herida en su pasado que Deus no pueda transformar en una fuente de sanidad para otros, pues el elegido Mipo es, ante todo, un puente entre la necesidad humana y la abundancia divina. Al caminar con este nivel de conciencia, usted empieza a notar que incluso sus momentos de mayor vulnerabilidad fueron perfectamente orquestados por Jesús para enseñarle la verdadera dependencia. Al final del día, el discernimiento consiste en reconocer que sin Él nada podemos hacer, pero que con su fuerza somos más que vencedores en cualquier circunstancia que se nos presente. Así que, camine con la frente en alto, sabiendo que su sensibilidad es su mayor activo y que cada lágrima derramada ha sido recogida por el Padre para regar las semillas de su futuro ministerio. Sin embargo, esta identidad no se limita únicamente a lo que sucede dentro de las cuatro paredes de una iglesia o en su tiempo de devoción personal, sino que se expande a cada rincón de la creación. El Señor es un artista que ha dejado sus huellas dactilares en todo lo que nos rodea, y para el elegido Prina, la naturaleza se convierte en un libro abierto lleno de parábolas vivientes. Es fascinante ver cómo Deus utiliza lo que parece simple a los ojos de los hombres para darnos lecciones de una profundidad asombrosa, siempre con el objetivo de que crezcamos en discernimiento. Al observar el mundo con los ojos de Jesús, uno empieza a notar que hasta el más pequeño de los detalles tiene un propósito y un mensaje que nos vincula más estrechamente con nuestro Creador. Y es precisamente en este punto donde empezamos a comprender que no solo las palabras, sino también los seres que comparten este planeta con nosotros, tienen mucho que decirnos sobre nuestra propia caminata espiritual. Fíjese bien, elegido, porque a veces andamos buscando señales espectaculares en el cielo, cuando en realidad el Señor nos está hablando a través de lo que tenemos justo delante de nuestras narices. La creación no es un accidente cósmico ni un adorno puesto ahí por puro gusto. Es, en toda regla, el lenguaje primario de Deus. Desde el principio de los tiempos, el Creador Asalesta ha utilizado los elementos de la naturaleza para comunicarse con sus hijos, porque Él sabe que nuestra mente humana necesita símbolos tangibles para entender verdades eternas. Cuando usted camina por un bosque o simplemente observa el vuelo de un ave, no está viendo solo biología, está viendo la caligrafía de Jesús, recordándole que Él cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, tal como nos dice Mateo 6:26. Por eso, desarrollar un discernimiento espiritual agudo implica aprender a leer este libro vivo, que es la naturaleza, donde cada criatura es un mensajero que nos susurra algo sobre el carácter de nuestro Padre Celestial. Oiga bien esto, porque los animales, en su sabiduría instintiva, tienen mucho que enseñarnos a nosotros que a veces nos creemos tan sabios, pero que nos perdemos en un vaso de agua. El Señor diseñó a cada ser vivo con atributos específicos que reflejan una faceta de su propio poder y gloria, y lo hizo para que el elegido Irmena
tuviera espejos donde mirarse y aprender. No se trata, ni mucho menos, de caer en supersticiones o de adorar a los animales. Dios nos libre, sino de usar el discernimiento para captar la esencia de la enseñanza que hay detrás de cada comportamiento animal. Piense que Jesús mismo es llamado el Cordero de Dios por su sacrificio, pero también el león de la tribu de Judá por su autoridad. Esto nos muestra que el simbolismo animal es una herramienta legítima y poderosa para comprender las dinámicas del reino. Al entender estas conexiones, usted podrá equilibrar su carácter, sabiendo cuándo debe ser manso y cuándo debe mostrar la firmeza de un guerrero que sabe en quién ha puesto su confianza. Madre mía, mire por ejemplo al león, que con su rugido impone respeto sin necesidad de decir una sola palabra. Ahí el Señor nos está hablando de autoridad y soberanía. Un elegido y debe aprender del león a no retroceder ante la adversidad, pues como dice Proverbios 28:1, el justo está confiado como un león. Pero fíjese que también se nos insta a tener el discernimiento de la serpiente, que es astuta y cautelosa, evitando los peligros innecesarios. Jesús nos lo dejó bien claro en Mateo 10:16 cuando dijo: «Sed, pues, prudentes como serpientes». Esta combinación de autoridad y astucia es vital para la supervivencia espiritual en un mundo que a menudo intenta devorar nuestra fe. Al observar a estos animales, el elegido Mindra recibe una revelación práctica sobre cómo manejar las relaciones y los conflictos, pidiendo siempre al Señor que le conceda la sabiduría para actuar con la firmeza del león, pero con la inteligencia estratégica que la serpiente nos enseña. ¿Y qué decir de la paloma? Ese símbolo tan preciado que representa la paz y la pureza del Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús en su bautismo. El Señor utiliza la figura de la paloma para enseñarnos que el elegido Marma debe cultivar una vida de paz interior, incluso cuando el mundo exterior está hecho un caos total. Tener el discernimiento para mantenerse limpio de la malicia y la amargura es lo que le permite a usted ser un portador de la presencia de Dios donde quiera que vaya. La paloma no tiene hiel, dicen los antiguos, y así debe ser el corazón del que sigue al Maestro, sin amargura, listo para volar sobre las tormentas y encontrar el descanso en las promesas de la palabra. Al integrar estas lecciones de la creación en su día a día, usted verá cómo su conexión con Jesús se vuelve mucho más dinámica y real, permitiéndole vivir con un equilibrio que pocos alcanzan a comprender, pero que es el sello de los que caminan de la mano con el Altísimo. Es por esto que, elegido, entender la creación como un mapa espiritual le da a usted una ventaja tremenda en su crecimiento personal, porque el Señor nunca nos deja sin guía. Todo lo que vemos es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, pidiendo siempre ese discernimiento que nos permite distinguir entre lo sagrado y lo profano en los detalles cotidianos. Recuerde que el propósito de estas revelaciones no es inflar el ego, sino fortalecer su llamado para que pueda servir a Jesús con mayor eficacia y amor. Al caminar por la vida con este nivel de conciencia, usted empezará a notar que hasta el animal más humilde tiene una lección de lealtad o de fuerza que puede ser el empujón que usted necesita para superar su próxima batalla espiritual. Y hablando de virtudes prácticas y guerreras, fíjese qué interesante es observar cómo ciertos animales representan de forma tan perfecta la lealtad que no espera nada a cambio o la fuerza necesaria para la guerra. Vaya, elegido I. Deténgase un momento y fíjese bien en ese compañero de 4 patas que el Señor puso cerca del hombre desde tiempos inmemoriales, porque el perro no está ahí solo para mover la cola de vez en cuando, ni mucho menos. Su lealtad es un reflejo nítido de la fidelidad que Dios espera de nosotros, una entrega que no pide nada a cambio y que permanece firme aunque truene o relampaguee en el horizonte de nuestra vida. Cuando el perro vigila la casa con ese celo inquebrantable, nos está dando una clase magistral de lo que significa estar alerta en el espíritu, porque un elegido Ina debe tener el discernimiento suficiente para detectar al enemigo antes de que muerda,
manteniéndose fiel a Jesús, incluso en la soledad más absoluta de su aposento. Esta lealtad silenciosa, que no busca el aplauso del mundo sino la aprobación de aquel que conoce los corazones más profundos, es la que realmente agrada al Señor, pues ser fiel en lo poco es lo que nos prepara para ser puestos sobre lo mucho en el reino. Piense usted en la parábola de los talentos en Mateo 25:21, donde se premia al siervo fiel con palabras de vida eterna, y verá que esa constancia es la base de toda victoria espiritual genuina, que se precie de serlo. Así que, cuando vea a un can custodiando su hogar, recuerde que usted es el custodio de las promesas divinas, y que su compromiso debe ser inquebrantable, pase lo que pase, porque su recompensa no viene de la mano de los hombres, sino de la generosidad infinita de su Padre Celestial. Oye, y es que la cosa no queda ahí, porque la vigilancia del perro es una metáfora perfecta del velad y orad, que Jesús tanto nos repitió para que no cayéramos en tentación, tal como se lee claramente en Marcos 14:38. El perro no se distrae con tonterías ni con moscas que pasan cuando tiene una misión clara de protección, y el elegido debe aplicar ese mismo discernimiento para no perder el norte en medio de tantas distracciones modernas que el mundo nos pone por delante a cada paso. Qué coraje da ver a veces cómo nos despistamos por puras naderías. Pero el Señor nos llama a ser centinelas de su verdad, protegiendo nuestro corazón de toda mala semilla que quiera echar raíces y ahogar la fe. Esa fidelidad que no depende del reconocimiento humano es la marca indeleble de un carácter moldeado por Dios, donde la oración se convierte en el ladrido de alerta que ahuyenta a las tinieblas y nos mantiene en sintonía con la voluntad divina. Practique usted la oración de vigilancia, dedicando momentos específicos del día para simplemente estar en la presencia del Señor, pidiendo que sus ojos espirituales sean abiertos para ver lo que otros pasan por alto por puro descuido. Al final, ser un elegido es entender que nuestra protección absoluta viene de lo alto, pero nuestra disposición a permanecer firmes en el puesto es lo que demuestra cuánto amamos la encomienda que se nos ha dado en este tiempo tan convulso y difícil. Ahora bien, dé un giro conmigo y póngase a pensar en la majestuosidad del caballo. ¡Qué bicho más increíble! Que el Señor creó con tanto esmero para simbolizar el movimiento y la fuerza que todo elegido necesita para avanzar en el reino. El caballo no se queda quieto si siente el llamado a la acción. Y asimismo, cuando Dios nos da una instrucción clara, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas caigan del cielo por arte de magia o por pura casualidad. Se requiere una fuerza que no es nuestra en absoluto, sino que proviene directamente de Jesús, para romper las inercias del miedo y marchar con paso firme hacia el propósito que nos ha sido trazado desde antes de la fundación del mundo. Tener el discernimiento para saber cuándo es tiempo de galopar a toda prisa y cuándo es tiempo de trotar con paciencia es fundamental para no agotarse antes de tiempo en esta carrera de fe que tenemos por delante. En el libro de Job 39 de 19-25, el Señor mismo describe la fuerza y la valentía del caballo de guerra, que no teme al sonido de la trompeta ni al brillo de la espada. Y ese es exactamente el espíritu de valentía que debe habitar en usted. No se deje amilanar por los obstáculos, pues la fuerza divina está disponible de forma gratuita para aquellos que deciden que su fe es mucho más grande que cualquier montaña que se les ponga enfrente para impedirles el paso. Hombre, es que la guerra espiritual no es para cualquiera. Se necesita tener ese ímpetu del caballo que el Señor menciona en su palabra, para no flaquear cuando el peso de la batalla se hace sentir en los hombros y el alma. El caballo simboliza esa capacidad de carga y de resistencia sobrenatural que solo se obtiene cuando estamos plenamente rendidos a Jesús, permitiendo que Él sea quien lleve las riendas de nuestra vida con total y absoluta autoridad. Un elegido. Y debe ser como ese corcel que entiende que su fuerza bruta no sirve de nada si no hay un jinete sabio que lo dirija por el camino correcto. Y por eso el discernimiento es la brida que evita que nos desboquemos por senderos peligrosos.
La victoria no depende jamás de la multitud de nuestras fuerzas físicas, sino del respaldo poderoso del Señor de los ejércitos, quien nos entrena las manos para la batalla y nos da la victoria sobre todo principado y potestad de las tinieblas. Al aplicar esta fuerza en su vida cotidiana, ya sea al enfrentar un problema familiar de esos que quitan el sueño o una crisis económica severa, recuerde que usted ha sido equipado por Deus con una potencia espiritual que es capaz de derribar fortalezas. No hay carga demasiado pesada ni camino demasiado largo si es el Espíritu Santo quien lo impulsa a seguir adelante con brío, recordándole en cada paso que usted ha nacido para triunfar y no para ser un simple espectador de la historia que otros escriben. Para ponerle la guinda al pastel de esta enseñanza, fíjese cómo puede aplicar hoy mismo estas virtudes en su caminar diario. Sea leal como el perro en sus relaciones, protegiendo lo que Deus le ha confiado con uñas y dientes. Y sea fuerte como el caballo para emprender las acciones que su fe le demanda sin mirar atrás ni un solo segundo. Practique la oración de la mañana con fervor, pidiendo al Señor que le dé el discernimiento para detectar las oportunidades de servir y la fuerza para no rendirse ante el primer contratiempo, siguiendo siempre el ejemplo de Jesús en Getsemaní. No se conforme con una vida espiritual mediocre o de segunda mano, sino que aspire a esa excelencia que caracteriza a los verdaderos elegidos prime, aquellos que dejan huella por donde pasan, gracias a su integridad y su valentía a toda prueba. Al actuar con esta mezcla de lealtad y fuerza, usted se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Deus, inspirando a otros a buscar esa misma conexión profunda que usted disfruta con el Altísimo cada día. Y esto es solo el principio de lo que el Padre tiene preparado. Porque si la lealtad y la fuerza le parecen fascinantes, espere a ver lo que sucede cuando elevamos nuestra percepción para mirar las cosas desde una perspectiva mucho más alta y aguda, tal como lo hace la Reina de los Cielos cuando despliega sus alas sobre las cumbres más altas de la creación. Madre mía, elegido, que si hablamos de visión, tenemos que mirar de frente a la Reina de los Cielos, la majestuosa águila. El Señor utiliza esta ave para enseñarnos que el elegido no puede permitirse el lujo de vivir con una visión de corto alcance, preocupado solo por el qué comeré o qué vestiré, cuando Jesús ya nos dijo en Mateo 6:33 que buscáramos primero el reino. La águila no se asusta con la tormenta, al contrario, usa las corrientes de aire para elevarse por encima de las nubes. Y eso es exactamente lo que usted debe hacer con sus problemas. Tener discernimiento al estilo del águila significa que, cuando vea venir un conflicto, en lugar de patalear en el suelo, usted se retire a la oración y suba a la presencia de Deus para ver la situación desde su perspectiva. Fíjese qué diferencia, porque desde arriba lo que parecía un gigante es apenas una hormiga, y lo que parecía un laberinto tiene una salida clara y directa. Le sugiero que aplique la oración de elevación, basándose en Isaías 40:31, declarando que sus fuerzas se renuevan y que sus alas espirituales se despliegan para volar sobre cualquier circunstancia, confiando en que el Señor le dará la altura necesaria para no ser alcanzado por las flechas del desánimo. Oiga bien, porque cuando cae la noche y todo parece sumirse en la confusión, entra en juego la sabiduría de la coruja, ese ser que el Señor dotó con la capacidad de ver lo que para otros es pura oscuridad. En el caminar de un elegido habrá momentos de noche espiritual, esos silencios de Deus que a veces nos ponen los pelos de punta. Pero es ahí donde la coruja nos enseña que el silencio no es ausencia de actividad, sino el espacio perfecto para que crezca la sabiduría. Vaya regalo. Tener la capacidad de discernir la verdad, cuando el mundo está lleno de mentiras y ruido innecesario, tal como nos promete Santiago 1:5, donde se nos dice que si a alguno le falta sabiduría, que se la pida al Señor, quien la da a todos abundantemente y sin reproche. El elegido debe aprender a amar el silencio, ese lugar sagrado donde se puede escuchar el susurro de Jesús, guiándonos en la penumbra. No se desespere si hoy no ve la luz al final del túnel, pues con el discernimiento divino,
sus ojos espirituales se adaptarán a la oscuridad y usted podrá cazar las oportunidades de bendición que otros dejan pasar por miedo o por ignorancia. Practique el hábito de la meditación nocturna en los salmos antes de dormir, permitiendo que la palabra sea esa lámpara a sus pies de la que habla el Salmo 119, 105, iluminando cada rincón oscuro de su alma con la paz que solo el cielo puede dar. ¿Y qué decir del gato? Ese animalito que a veces la gente mira de reojo, pero que tiene un equilibrio y una sensibilidad que nos vienen de perlas para entender los límites espirituales. El gato simboliza esa capacidad de sentir las vibraciones del ambiente. Ese no sé qué que le dice al elegido Inna que algo no anda bien en un lugar o en una conversación, instándole a poner una distancia saludable. Ojo con esto, porque el discernimiento también consiste en saber decir no y en establecer límites claros para proteger la paz que Jesús depositó en usted, pues no todo el mundo es digno de entrar en su círculo íntimo. El gato es extremadamente cuidadoso con su higiene y su espacio, y asimismo, usted como elegido o Primnar debe cuidar su higiene espiritual, evitando contaminarse con chismes, envidias o malas vibras que solo sirven para nublar su conexión con Dios. Aplique esto en su vida práctica. Si siente que una relación o un ambiente le roba la paz, pida al Señor la sabiduría del gato para retirarse con elegancia y mantenerse en su centro, recordando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y merece ser respetado. No es orgullo, es protección divina, y es lo que le permitirá caminar por la cuerda floja de la vida, con un equilibrio que dejará a todos asombrados, pues su estabilidad no dependerá de las circunstancias, sino de la roca firme que es Cristo. Fíjese bien, elegido, porque todo este arsenal de percepción elevada, la visión, la sabiduría y el equilibrio, tiene un propósito final que es mucho más grande que nosotros mismos: el fortalecimiento de su llamado divino. El Señor no le da estas herramientas para que se sienta superior, sino para que sea un faro de luz en medio de un mundo que camina a ciegas y sin rumbo fijo. Cuando usted une el discernimiento del águila con la prudencia de la coruja y la sensibilidad del gato, usted se convierte en un instrumento de Dios casi invencible, porque ha aprendido a operar en todos los niveles de la realidad espiritual. Madre mía, qué gozo da saber que no estamos desamparados, sino que contamos con la guía constante de Jesús, quien es el Maestro de Maestros y quien nos enseña a navegar tanto en las cumbres más altas como en los valles más profundos. Imagine por un momento que su vida es una misión de reconocimiento para el reino. Cada detalle que usted percibe, cada intuición que el Espíritu le regala, es una pieza del rompecabezas que Dios está armando para mostrar su gloria a través de usted. Por lo tanto, no ignore esas corazonadas que siente, pues muchas veces es el mismo Padre Celestial dándole instrucciones precisas sobre cómo actuar, a quién ayudar o de qué peligro apartarse antes de que sea demasiado tarde. Para cerrar con broche de oro este aprendizaje transformador, elegido, nunca olvide que la protección divina está presente en cada nivel de su existencia, tal como nos asegura el Salmo 91:4, cubriéndonos con sus plumas y dándonos refugio bajo sus alas. Esta percepción elevada que el Señor le otorga es la garantía de que usted no caminará solo, sino escoltado por la sabiduría eterna que ha guiado a los profetas y reyes de la antigüedad. Al cultivar este discernimiento, usted se alinea con el corazón de Jesús y empieza a vivir una vida de propósitos claros, donde el miedo pierde su poder y la fe se convierte en su respiración natural. Vaya privilegio ser un elegido Milu en estos tiempos y contar con el respaldo total de Dios para cumplir una misión que cambiará no solo su destino, sino el de muchos a su alrededor. Siga adelante con la frente en alto y los ojos bien abiertos, porque cada lección aprendida es un peldaño más en la escalera que lo lleva a la plenitud de su llamado espiritual, donde las maravillas del Creador se manifiestan de formas que ni el ojo vio, ni el oído oyó, pero que están preparadas para los que le aman con todo el corazón. Vaya elegido, hemos llegado al final de este viaje de revelación,
pero su verdadera caminata espiritual apenas comienza a dar sus frutos más dulces. Después de descubrir estas 5 conexiones sagradas que el Señor diseñó para usted, dígame con total sinceridad, ¿ha sentido usted últimamente la presencia de alguno de estos mensajeros de Deus en su vida y lo había ignorado por falta de discernimiento? No se guarde esa experiencia para sí mismo. Cuénteme en los comentarios cómo Jesús le ha estado hablando a través de la creación. Su testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de otro hermano en Cristo. No permita que la distracción le robe lo que ha ganado hoy. Suscríbase ahora mismo y active la campanita, porque lo que estamos preparando para los próximos días es crucial para que usted no pierda el rumbo en su llamado divino. Y si siente que su alma tiene sed de más, haga clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla. Es el paso siguiente que el Señor ha puesto en su camino para profundizar en su sabiduría. Que la paz de Cristo inunde su hogar y le guarde en todo momento. Se despide con profundo respeto y cariño, Papiro y Piedra.